Bueno, buenos días y bienvenidos a este taller interactivo que tiene por título Cómo usar datos observacionales cuando no hay ensayos clínicos, emulando un ensayo Diana. Yo soy Inma Jarrín, soy la coordinadora epidemiológica de la cohorte CORIS y me acompaña Miguel Hernán, que seguro que todos vosotros lo conocéis, de la ponencia que nos dio el año pasado. Miguel es un referente precisamente en lo que vamos a hablar hoy, en cómo hacer inferencia causal haciendo uso de datos observacionales. Os recordamos que es un taller interactivo. Básicamente, el funcionamiento del taller va a ser 20 primeros minutos en los que Miguel nos va a hacer una introducción y nos va a contar las cosas teóricas más importantes. Después haré yo otra intervención de 20 minutos y a partir de ese momento os daremos el turno a vosotros para que nos ayudéis a emular el ensayo clínico, que de eso se trata el taller. Hay preguntas interactivas y entonces para eso necesitamos que os descarguéis la app del Congreso para que nos ayudéis y para que respondáis a las preguntas que vayamos haciendo. Entonces, las instrucciones de la app del Congreso han desaparecido, pero imagino que las sabéis. ¿Vale? Entonces, nada, yo creo que no nos demoramos más y empezamos con la exposición de Miguel. Muy bien. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de unos 20 minutos o así al concepto del ensayo Diana, el Target Trial, y después Inma empezará con un ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con qué es el Target Trial, qué es el ensayo Diana. Luego vamos a discutir cómo se hace una pregunta causal. Después vamos a discutir cómo se especifica el protocolo del ensayo Diana. Y al final responderemos la pregunta causal de forma interactiva. Empezamos con el ensayo Diana como un marco conceptual para la inferencia causal. Entonces, cuando decimos que queremos hacer inferencia causal, lo que queremos decir es que estamos intentando entender qué tipo de intervenciones funcionan y qué tipo de intervenciones no funcionan, qué tipo de intervenciones causan daño y cuáles no causan daño. Y esto es algo que como médicos tenemos que hacer todo el tiempo. Tenemos que decidir si se da un tratamiento A o si se da un tratamiento B, si se da un tratamiento A hoy o dentro de 6 meses, si se da un tratamiento A hoy o se cambia a uno B cuando ya no parece que funciona el tratamiento A, etc. Todas estas preguntas que tienen que ver con la toma de decisiones clínicas son ejemplos de inferencia causal. La forma en que hacemos inferencia causal en ciencia es obvia. Hacemos un ensayo clínico, hacemos un experimento aleatorizado. Si lo pensáis, para cualquier pregunta causal sobre la efectividad comparada de dos estrategias de tratamiento, hay un ensayo clínico que podría responderla. Pero claro, en la práctica muchas veces esos ensayos clínicos no son posibles porque son caros, porque no son éticos, porque no son prácticos o simplemente porque llevan mucho tiempo. Lo que quiere decir que vamos a ser capaces de hacer el ensayo clínico, pero no vamos a tener la respuesta hasta dentro de 5 o 10 años. Y durante esos 5 o 10 años aún hay que tomar decisiones clínicas. Y eso es por lo que usamos datos observacionales. No es porque nos guste mucho, es porque no tenemos otra cosa. Para muchas decisiones clínicas, lo único que vamos a tener son datos observacionales. Con lo que la decisión es entre no usar datos, usar simplemente
lo que nosotros pensamos que es bueno o no, o usar datos, pero van a tener que ser datos observacionales hasta que los ensayos clínicos estén acabados, en caso de que se puedan hacer los ensayos clínicos. Y esa es la razón por la que hacemos análisis de datos observacionales para inferencia causal, porque no tenemos ensayos clínicos aún. Esa forma de pensar quiere decir que realmente cuando estamos haciendo un análisis de datos observacionales, lo que estamos haciendo es intentar obtener la misma respuesta que hubiéramos obtenido con un ensayo clínico. Es decir, el uso de datos observacionales para la inferencia causal es nuestro intento de llegar a la misma respuesta, al mismo objetivo al que hubiéramos llegado usando el ensayo clínico. Eso es por lo que nos referimos al análisis de datos observacionales para inferencia causal como un intento de estimar el mismo efecto que se hubiera estimado si hubiéramos podido hacer el ensayo clínico que realmente queríamos hacer. Y ese ensayo clínico, que es el ensayo objetivo, es donde hubiéramos querido llegar, es a lo que nos referimos como el ensayo Diana. El ensayo Diana es el ensayo clínico hipotético que hubiéramos querido hacer para responder a nuestra pregunta causal. Como no tenemos ese ensayo Diana, lo que hacemos es un análisis de datos observacionales para intentar obtener lo mismo que se hubiera obtenido en el ensayo Diana. De hecho, esta forma de pensar sobre la inferencia causal de datos, usando datos observacionales, nos lleva también a pensar en cómo hacer una pregunta causal. Si queremos hacer una pregunta causal, tenemos que ser capaces de identificar el ensayo Diana. Si no somos capaces de describir el ensayo Diana, no tenemos una pregunta causal. Incluso si estamos usando datos observacionales solo. El ensayo Diana es un concepto que tiene una historia larga en estadística y en inferencia causal, como mínimo desde los años 50 hay gente que se refiere a este concepto, aunque no usaban este nombre del ensayo Diana, el Target Trial, pero es el mismo concepto de vamos a usar datos observacionales para poder intentar obtener lo mismo que se hubiera obtenido en el ensayo clínico. La forma más general del concepto del ensayo Diana fue algo que describió Jamie Robbins en 1986 y que desde entonces es algo que se usa más y más. Entonces, cuando usamos datos observacionales para inferencia causal, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que hacer una pregunta causal y después tenemos que responderla. Para hacer la pregunta causal, tenemos que ser capaces de describir el ensayo Diana. Y para responder la pregunta causal, hay dos opciones. Una es hacer el ensayo Diana y la otra es usar datos observacionales para emularlo. Y esta es toda la historia de la inferencia causal. O bien hacemos el ensayo Diana o bien usamos datos observacionales para emularlo, pero primero tenemos que saber cuál es el ensayo Diana. Lo que quiere decir que cuando estamos usando datos observacionales, el primer paso es el diseño de un ensayo clínico. Tenemos que
diseñar un ensayo clínico incluso si no vamos a ser capaces de hacerlo. Lo que quiere decir que vamos a tener que ser capaces de especificar cuáles son los criterios de elegibilidad, cuáles son las estrategias de tratamiento que se van a comparar, cómo se va a hacer la asignación de tratamiento, el principio y el final del seguimiento, cuáles son los desenlaces de interés, cuáles son los contrastes causales de interés y cuál es el análisis estadístico. Una vez hemos descrito eso, tenemos una pregunta causal. Estas cosas definen el ensayo Diana. Y cuando ya hemos diseñado nuestro ensayo Diana, podemos ahora usar los datos observacionales para copiar cada una de esas cosas, para intentar emular cada uno de esos componentes del ensayo Diana con los datos observacionales. Entonces, esto es importante porque cuando usamos datos observacionales para inferencia causal, podemos cometer errores que no tienen nada que ver con el hecho de que los datos observacionales son observacionales. Es decir, cuando la gente nos dice, bueno, uno no se puede fiar de los estudios observacionales porque no hay aleatorización, porque no se asigna el tratamiento al azar. Esa es una crítica muy seria de los estudios observacionales, pero lo que ocurre en la práctica es que la mayoría de los errores que se dan en la literatura médica no tienen nada que ver con eso. Es decir, es cierto que muchos estudios observacionales están mal, pero no porque sean observacionales, no porque no tienen una asignación aleatoria del tratamiento. Están mal porque no intentan emular un ensayo Diana. Uno de los ejemplos clásicos de esto que conté el año pasado en esta misma reunión y que no voy a volver a repetir en detalle, pero para los que no estabais, rápidamente. Un ejemplo fue el estudio del efecto de la terapia hormonal sustitutoria sobre la enfermedad coronaria. Este es un ejemplo muy conocido en que los estudios observacionales encontraron que las mujeres que recibían la terapia hormonal tenían un riesgo más bajo de enfermedad coronaria que las que no. Después hubo un ensayo clínico con 16.000 mujeres que encontró aparentemente lo contrario. Encontró que las mujeres que fueron asignadas a terapia hormonal tenían más riesgo, un 20 y tantos % más de riesgo que las que fueron asignadas a placebo. ¿Qué era lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó fue que el ensayo clínico estaba haciendo lo que se debe hacer. Comparó las mujeres que no estaban tomando terapia hormonal y fueron asignadas a tomarla con las que no estaban tomándola y fueron asignadas a no tomarla. Pero los estudios observacionales hicieron algo totalmente distinto. Lo que hicieron fue comparar mujeres que estaban tomando la terapia y mujeres que no estaban tomando la terapia. Lo que quiere decir que cualquier mujer que había estado tomando terapia y por culpa de la terapia había tenido un infarto, estaba excluida del estudio observacional. Como este es un ejemplo en que el efecto era muy rápido, en el primer año de uso de terapia hormonal sustitutoria, en el ensayo clínico, el riesgo se elevaba en un 80%. Lo que quiere decir que si uno hace un estudio observacional en el que no se incluye a todas las mujeres desde el momento en que empiezan a tomar la terapia,
como se hace en todos los ensayos clínicos, sino que se las incluye 2 o 3 años después de cuando empezaron a tomar la terapia. Eso quiere decir que todos los casos iniciales se pierden. Es decir, los estudios observacionales estaban mal porque el diseño estaba mal, porque estaban empezando el seguimiento años después de cuando las mujeres habían empezado a tomar terapia. Si uno toma los datos del ensayo clínico y copia el mismo diseño de los estudios observacionales, también encuentra que la terapia hormonal sustitutoria está asociada con un riesgo más bajo. Está mal y podemos hacerlo mal usando los datos observacionales o usando los datos del ensayo clínico. Si tomamos los datos observacionales y los reanalizamos bien, empezando el seguimiento cuando empieza la terapia, encontramos que hay un riesgo más alto de terapia de infarto en las mujeres que toman terapia hormonal. Es decir, el error de los estudios observacionales no tenía nada que ver con la falta de aleatorización. El error era que los estudios observacionales estaban usando los datos mal. Si se usan los datos mal en el ensayo clínico, tenemos exactamente el mismo tipo de error. Otro ejemplo más reciente es el ejemplo de estatinas y cáncer. Hay muchos estudios observacionales que encuentran un riesgo más bajo de cáncer entre usuarios de estatinas. Y cuando digo un riesgo más bajo de cáncer, quiero decir un riesgo como el 80% más bajo, el 50% más bajo. Son riesgos enormemente más bajos entre usuarios de estatinas. Esto no tiene mucho sentido, porque si esto fuera cierto, la incidencia de cáncer tenía que estar descendiendo mucho en las últimas décadas y no ha descendido tanto. Y esto no es posible explicarlo por falta de aleatorización, porque las razones por las que se dan estatinas o no estatinas no tienen nada que ver con el riesgo de cáncer. Entonces, lo que hicimos en este caso fue usar datos de historias clínicas de Inglaterra y Gales para especificar un ensayo Diana y copiar el diseño y el análisis del ensayo Diana en nuestros datos observacionales. Cuando hicimos eso, que se publicó hace un mes, este es el diseño del ensayo Diana con los criterios de elegibilidad, las estrategias de tratamiento, etcétera. O sea, primero tuvimos que diseñar un ensayo clínico y después usamos los datos observacionales para intentar emularlo. Lo que encontramos es que no había la más mínima asociación entre estatinas y cáncer en los datos observacionales cuando se usan para de forma explícita intentar emular un ensayo Diana. Tanto para cáncer total como para cada uno de los tipos de cáncer no pudimos encontrar nada. Pero estas son las curvas de incidencia acumulada de cáncer. Entonces, ¿por qué otros estudios observacionales previos habían encontrado asociaciones tan fuertes con un riesgo más bajo de cáncer? Bueno, porque no estaban emulando un ensayo Diana, estaban haciendo cosas que nunca se harían en un ensayo clínico, como, por ejemplo, otra vez estaban incluyendo gente que había estado usando estatinas durante un tiempo largo, en vez de empezar cuando empiezan a tomar las estatinas. Y la otra cosa que estaban haciendo también es que estaban usando información que no está disponible en el principio del seguimiento para clasificar a la gente en distintos grupos. Es decir, cosas como si usas estatinas durante más de 5 años, te ponemos en el grupo de uso de estatinas durante más de 5 años.
Pero eso no se puede hacer así, porque si alguien ha estado usando estatinas durante más de 5 años y no ha tenido cáncer, y ahora empezamos el seguimiento, cuando empiezan a usar las estatinas, todo el mundo en ese grupo ha estado libre de cáncer durante más de 5 años por definición. Es decir, estaban haciendo una definición de grupos de exposición que garantizaba un menor riesgo de cáncer entre los usuarios de estatinas. Cuando nosotros hicimos eso con nuestros propios datos, lo que encontramos fue un riesgo del 70% más, un riesgo del 70% más bajo de cáncer entre usuarios de estatinas. Es decir, los datos observacionales pueden dar resultados que están sujetos a sesgo por la falta de aleatorización. Pero en la mayoría de los ejemplos que encontramos en la literatura, lo que ocurre en los estudios observacionales es que están mal por razones que no tienen nada que ver con la falta de aleatorización. Están mal porque no están emulando de forma explícita un ensayo Diana. Por lo tanto, si vamos a usar datos observacionales para inferencia causal, lo primero que tenemos que hacer es usar el concepto del ensayo Diana, tener nuestro ensayo Diana claro e intentar emularlo de la forma más cercana posible. Después de eso, podemos empezar a preocuparnos por la falta de aleatorización, pero no antes, porque estos sesgos que causan el no tener un ensayo Diana son sesgos como dónde poner el tiempo cero, etcétera, que son mucho más serios que la falta de aleatorización y son imposibles de controlar de forma analítica. Así que, punto 1, tenemos que especificar cuáles son los componentes del protocolo del ensayo Diana. Punto 2, tenemos que emular esos componentes en los datos observacionales. Y solo cuando tengamos eso hecho bien, podemos empezar a preocuparnos por la falta de aleatorización, que es algo muy serio y no quiere decir que si usamos los datos observacionales emulando un ensayo Diana ya estamos libres de sesgo, pero tenemos que tener el ensayo Diana bien especificado y bien emulado antes de empezar a preocuparnos por la falta de aleatorización. Entonces, en este punto vamos a empezar con nuestras preguntas y vamos a hacer también cambio de ponente. Mientras Inma y yo hacemos el cambio, podéis, por favor, responder a esto y vamos a ver si esta sesión os convence o os hace cambiar de idea. ¿Todo tuyo, Inma? Sí. Vale, pues, ¿os sale la pregunta interactiva? A ver si lo hacemos bien, que esto es un poco complicado. ¿Habéis contestado ya? Vale, pues después de lo que nos ha contado Miguel, la respuesta mayoritaria es que sí, que efectivamente se puede hacer inferencia causal a partir de datos observacionales. Todavía hay, Miguel, un 9,1% resistente a eso. Esperamos poderos convencer en lo que sigue. Pero la respuesta sería que sí que podemos hacer inferencia causal a partir de datos observacionales.
Vamos a responder a esta segunda pregunta. Un análisis causal de datos observacionales se puede ver como un intento de emular un ensayo diana. Bueno, pues la respuesta sería así, como habéis dicho la mayoría, lo ha comentado Miguel hace un segundo, y efectivamente nosotros podemos ver el análisis causal de datos observacionales como un intento de emular un ensayo diana, tal y como vamos a ver a continuación en el ejemplo que vamos a ver. En caso de discrepancias entre los resultados de un ensayo clínico y de un estudio observacional que emula ese ensayo clínico, siempre hay que culpar a la falta de aleatorización en el estudio observacional. Estas son las preguntas fáciles. ¿Estas son las? Vale, pues efectivamente no podemos culpar siempre, a pesar de que prácticamente siempre es el talón de Aquiles y es a lo que se culpabiliza a los estudios observacionales. Pero como apuntaba Miguel, es también muy importante saber cuál es ese time cero a partir del cual va a empezar el seguimiento de los individuos. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un caso un poco más práctico. Y lo primero que decía Miguel es que tenemos que plantearnos una pregunta, ver si somos capaces de especificar cuál sería el ensayo diana correspondiente a esa pregunta, y solo en el caso en el que seamos capaces podremos decir que estamos haciendo una pregunta causal. Y vamos a trabajar con un ejemplo que seguro que todos estáis al tanto. Todos sabéis muy bien que la terapia que se ha utilizado para tratar a los individuos VIH positivos ha sido la terapia triple durante los últimos años, pero es cierto que más recientemente se ha planteado la simplificación a terapia doble como una forma de mejorar la tolerabilidad de los fármacos, la menor toxicidad. La terapia doble tiene menos potencial de interacciones y además supondría un ahorro de coste, lo que permite la sostenibilidad del sistema sanitario. Sabéis bien que en los últimos años se han realizado diferentes ensayos clínicos. Aquí os he resumido los más importantes. Los primeros ensayos clínicos de simplificación a terapia doble consistían en simplificar a 3-TC más un inhibidor de la proteasa, y en todos estos ensayos la terapia en la simplificación a terapia doble se mostró como no inferior a continuar en terapia triple. En los últimos años se han planteado simplificaciones alternativas a dolutegravir 3-TC o dolutegravir rilpivirina, y también estos ensayos que tenéis aquí han mostrado que la simplificación a ambas terapias se considera o puede considerarse no inferior a continuar en terapia triple. Por lo tanto, podríamos decir que en este tema lo que nos han mostrado los ensayos clínicos es que la simplificación a la terapia doble parece no inferior a la terapia triple en el corto plazo, pero lo que no sabemos es cuál es el impacto de la simplificación a terapia doble en el largo plazo. Y con esta idea nos vamos a quedar. Lo decía Miguel, a la hora de diseñar un ensayo clínico, podríamos a lo mejor diseñar un ensayo clínico o ejecutar un ensayo clínico para responder a esta pregunta, pero tendríamos que esperar mucho tiempo, tendríamos que esperar la respuesta. Por lo tanto, vamos a pensar que vamos a intentar responder a esta pregunta mediante datos observacionales. ¿Cuál es el impacto de la simplificación a terapia doble en el largo plazo? Vamos a intentar centrar un poquito más la pregunta. Podríamos plantearnos diferentes outcomes a largo plazo. Seguramente lo ideal sería plantearnos un evento clínico como los eventos no-SIDA graves, pero afortunadamente la bondad de la terapia hace que tendríamos que esperar demasiado tiempo para conseguir un número suficiente de eventos. Por lo tanto, si os parece, vamos a plantearnos como nuestro outcome a largo plazo un endpoint combinado de varios eventos clínicos, que sería SIDA, no SIDA grave o muerte.
También podríamos plantearnos algunos marcadores subrogados, como algunos marcadores de inflamación o el cociente del ratio CD4-CD8, pero por simplicidad en nuestro ejemplo, vamos a pensar que queremos observar cuál es el impacto de la simplificación a terapia doble en el desarrollo de SIDA, no SIDA grave o muerte en el largo plazo. Algo que tenemos que especificar también para empezar a tener más clara cuál sería nuestra pregunta de investigación sería cuáles van a ser las estrategias de tratamiento que vamos a comparar. Seguramente estaréis todos de acuerdo conmigo en que lo ideal, lo más top, sería plantear la simplificación de una pauta triple a una pauta doble que fuera idéntica a la pauta triple excepto en el fármaco que se suprime. Seguramente estáis de acuerdo también en que la simplificación que nos interesaría en este momento sería la simplificación del abacavir 3-TC-dolutegravir a dolutegravir 3-TC, pero también en este caso tendríamos que esperar seguramente mucho tiempo para poder observar un número suficiente de eventos que nos permitieran tener la potencia suficiente. Entonces, para nuestro ejemplo, os voy a proponer otra simplificación que de forma didáctica nos sirve, que sería la simplificación de una pauta triple con dos análogos más un IP potenciado, cualquier IP potenciado, la simplificación a 3TC más un IP. Por lo tanto, la pregunta que queremos responder, y esto es importante que lo tengamos claro, porque a partir de ahí vamos a ir desarrollando cuál sería nuestro ensayo Diana y de qué forma podríamos emular ese ensayo Diana utilizando datos observacionales, sería estimar el efecto causal de simplificar a 3TC más un IP potenciado frente a continuar con dos análogos más un IP en el riesgo a 5 años de desarrollar SIDA, no SIDA grave o muerte en pacientes virológicamente suprimidos. Esta es la pregunta que queremos responder, lo decía antes Miguel, para estar seguros de que estamos planteando una pregunta causal. Lo primero que tenemos que hacer es ver que somos capaces de diseñar el ensayo Diana. Pero antes de eso os hago esta pregunta. Cualquier pregunta sobre la efectividad relativa de dos tratamientos, como la que hemos planteado previamente, se puede traducir en un hipotético ensayo clínico, lo que Miguel nos ha contado, que se llama el ensayo Diana. Uy. El 68% habéis dicho que sí, 32% habéis dicho que no, y la respuesta correcta es que efectivamente cualquier pregunta sobre la efectividad relativa de dos tratamientos se puede traducir en un hipotético ensayo Diana. Otra cosa es que podamos llevar a cabo ese ensayo Diana, que a lo mejor el 32% que nos han dicho que no, esa ha sido la confusión. Irma, aunque esto está fuera de guión, quizás podríamos hacer una pregunta al público para saber por qué alguna gente ha dicho que no. Pues yo creo que si los que han dicho que no se quieren manifestar, está muy bien que nos lo dijeran. Lo que entiendo que dices es que el ensayo Diana no sería posible, pero en principio la pregunta se puede escribir con... Exacto, eso es, exacto. Bien, sí, que era lo que tú... Lo que tú decías. Esto es algo importante. Hay que distinguir entre el concepto de ensayo Diana, es decir, cualquier pregunta se puede escribir en forma de un ensayo clínico que respondería a esa pregunta, del concepto práctico de que o bien el ensayo Diana no se puede hacer
o aún no hay datos para emularlo bien. Pero eso son cosas distintas. Una cosa es el aspecto práctico, es decir, se puede hacer o no, y otra cosa es lo que estábamos intentando llegar, a lo que estamos intentando llegar con esta pregunta, es que siempre que tenemos una pregunta sobre efectividad comparada, podemos pensar en un ensayo clínico hipotético que respondería exactamente la pregunta que tenemos. Y ese es el ensayo Diana. El paso número 1 es hacer la pregunta, es pensar en el ensayo Diana. El paso número 2 es intentar responderla, que puede ser posible o no. Sí, Miguel, decías que podemos pensar en el ensayo Diana y, en definitiva, debemos pensar en el ensayo Diana si queremos hacer inferencia causal a partir de los datos observacionales. Hemos planteado esta pregunta, pero ya lo comentábamos al principio, si queremos estar seguros de que estamos planteando una pregunta causal, lo que tenemos que hacer es especificar el protocolo del hipotético ensayo Diana, del ensayo Diana que nos gustaría hacer. Otra cosa es que luego seamos capaces de llevarlo a cabo por los diferentes problemas que comentabais, pero eso es algo diferente. Vamos a especificar el protocolo del ensayo que nos gustaría llevar a cabo. Y para eso necesitamos especificar, como sabéis bien, cuáles son los criterios de elegibilidad, cuáles son las estrategias de tratamiento que vamos a comparar, de qué forma vamos a asignar el tratamiento a las diferentes estrategias. Necesitamos especificar también, y esto es muy importante, lo decía Miguel, cuál es el time zero, cuál es el inicio del seguimiento y cuál es el fin del seguimiento, cuál es el outcome que vamos a medir y, posteriormente, definir cuál es el contraste causal y el consiguiente plan de análisis. Entonces, si os parece, os voy a plantear yo cuál sería el protocolo del ensayo Diana y luego os dejaremos tiempo para que, con esas ideas, nos digáis de qué forma emularíais vosotros este ensayo Diana. Vamos a empezar con los criterios de elegibilidad. Recordad que nuestro objetivo era evaluar el impacto de la simplificación de la terapia triple a la terapia doble en el riesgo a 5 años de desarrollar SIDA, no SIDA o muerte. Y los criterios de elegibilidad podrían ser, por ejemplo, estos: que las personas fueran mayores de 18 años, que estuvieran en TAR estable con terapia triple, con 2 análogos más un IP durante más de 6 meses, que no hayan tenido un fracaso virológico previo, que estuvieran virológicamente suprimidos con una carga viral por debajo de 50 copias durante más de 6 meses y que tuvieran el virus B negativo. Nos quedamos con esta idea. Estos podrían ser los criterios de elegibilidad de nuestro ensayo Diana. A continuación debemos especificar cuáles serían las estrategias de tratamiento. Ya estaban implícitas en la pregunta que nos hemos planteado. Serían 2 estrategias de tratamiento: continuar con la pauta triple de 2 análogos más un IP o simplificar a una pauta que tuviera 3TC más un IP. Esas son las 2 estrategias de tratamiento que vamos a comparar. Necesitamos saber de qué forma vamos a asignar en nuestro ensayo Diana a los individuos a cada una de las pautas, y sabéis todos que en los ensayos clínicos, en principio, haríamos una aleatorización para asignar los tratamientos, para asignar a los pacientes a las diferentes pautas. El inicio del seguimiento sería el momento en el que aleatorizamos a los individuos a recibir uno u otro tratamiento, y el periodo de seguimiento finalizaría la primera vez que ocurre lo siguiente: un evento SIDA, un evento no SIDA grave, muerte, pérdida del seguimiento, o tras 5 años de la aleatorización, porque hemos dicho que queremos ver el riesgo a los 5 años. El outcome SIDA, no SIDA grave o muerte. Y después tendríamos que plantearnos o especificar cuál es el contraste causal y, por lo tanto, cuál es el plan de análisis. Seguro que esto lo sabéis todos muy bien. En un ensayo clínico podemos hacer un contraste causal, podemos estimar el efecto por intención de tratar o el efecto por protocolo. Simplemente para recordarlo, el efecto por intención de tratar lo que compara es el efecto que el tratamiento asignado en la aleatorización tiene en el outcome de interés, con independencia de que los individuos asignados a un determinado tratamiento sigan o no con ese tratamiento tras la aleatorización.
De forma contraria, el efecto por protocolo lo que nos compara es el efecto que el tratamiento especificado en el protocolo del estudio tiene en el outcome de interés. En función de si decidimos hacer un contraste que nos mida el efecto por intención de tratar o que mida el efecto por protocolo, llevaremos a cabo un análisis por intención de tratar y un análisis por protocolo. Por simplicidad, en lo que os vamos a contar a continuación, nos vamos a quedar con la idea de que nuestro objetivo es llevar a cabo un análisis del efecto por intención de tratar. Pues fijaos, teníamos una pregunta de investigación, hemos sido capaces, tal y como avanzábamos en la pregunta interactiva que hemos hecho, hemos sido capaces de diseñar el potencial ensayo clínico, el ensayo Diana, que nos gustaría hacer para dar respuesta a la pregunta de investigación. Pero una vez que hemos sido capaces de diseñar este ensayo Diana, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos llevar a cabo, como nos decía el compañero, ¿podemos llevar a cabo este ensayo Diana? ¿O no podemos llevar a cabo el ensayo Diana y necesitamos utilizar datos observacionales que nos permitan responder a esta pregunta causal? Pues vamos a intentar responder a la pregunta. ¿Qué sería necesario para poder llevar a cabo? Fijaos que lo hemos especificado bien, pero ¿qué sería necesario para poder llevar a cabo el ensayo Diana tal y como lo hemos planteado? Necesitaríamos un número elevado de individuos en ambos grupos, necesitaríamos un seguimiento de los individuos en el largo plazo, necesitaríamos mucho tiempo, esperar durante mucho tiempo, necesitaríamos también recursos económicos, recursos humanos y seguro que otros recursos adicionales, o todas las anteriores son correctas. Bueno, pues muy bien. El 95% de vosotros habéis dicho que todas las anteriores son correctas, que esa sería la respuesta correcta, pero había un porcentaje pequeño, Miguel, que decían que lo que necesitaríamos sería el seguimiento en el largo plazo. Era así, ¿verdad? Fijaos, los que habéis dicho que necesitaríamos un seguimiento a largo plazo, que ese seguimiento a largo plazo lleva implícita el resto de las preguntas. No solo para poder responder a la pregunta, no solo necesitaríamos seguir a la gente durante mucho tiempo, sino que además, y por la poca frecuencia del outcome de interés, necesitaríamos muchos individuos en ambos grupos para poder observar el evento de interés en un número suficiente de ellos, de forma que tengamos potencia para responder a la pregunta. Por otro lado, el seguimiento a largo plazo lleva implícito la necesidad de tiempo para llevar a cabo el ensayo y cuando necesitamos tiempo solemos necesitar recursos, fundamentalmente recursos económicos, para poder hacerlo. Bien, pues si retomamos nuestra pregunta, es más que probable que no se lleven a cabo ensayos clínicos aleatorizados que permitan estimar el efecto causal de la simplificación a terapia doble en el largo plazo, por todo lo que hemos comentado anteriormente. Es verdad que la efectividad en el corto plazo se ha demostrado, pero ahora necesitamos ver qué pasa en el largo plazo para ver si esa seguridad y esa eficacia que hemos observado en el corto plazo se mantiene también en el largo plazo. Seguramente sea difícil que haya ensayos que nos midan esto, pero fijaos, aun en el caso en el que pudiéramos llevar a cabo un ensayo clínico en el largo plazo, es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas. Siempre hemos dicho que el talón de Aquiles de los estudios observacionales es la falta de aleatorización y es verdad que quizá por eso se les acusa de que los estudios observacionales no sirven para hacer inferencia causal. Esperamos que después de esta sesión salgáis pensando que sí que se puede hacer inferencia causal con los datos observacionales. Si hacemos un ensayo clínico a largo plazo, debemos saber que están sujetos los ensayos clínicos a largo plazo a sesgos tradicionalmente asociados de forma exclusiva a los estudios observacionales. Desde el momento en el que nosotros seguimos a los individuos de un ensayo clínico en el largo plazo, a 5 años o a más años, los ensayos clínicos son más vulnerables a la confusión post-aleatorización y al sesgo de selección. Es decir, acaban teniendo exactamente los mismos problemas que tienen los estudios observacionales. Y esto es algo que
que es importante que tengamos claro, porque es verdad que siempre nos quedamos con la idea de que los estudios observacionales, por la falta de aleatorización, producen estimaciones sesgadas. Sin embargo, los ensayos clínicos siempre nos dan la respuesta causal. Tened en cuenta que la aleatorización en la asignación de las estrategias de tratamiento lo que garantiza es la ausencia de confusión en el momento de la aleatorización, únicamente en el momento de la aleatorización. Sin embargo, no garantiza que haya ausencia de confusión post-aleatorización debido a desviaciones del protocolo o al uso diferencial de terapias concomitantes. Y claro, esto es más frecuente si seguimos a la gente en un ensayo clínico a lo largo del tiempo. Además, cuando tenemos un ensayo clínico a largo plazo, la ausencia de sesgo de selección debido a pérdidas de seguimiento diferenciales en ambos grupos no está garantizada. ¿Vale? Cuando seguimos a la gente a lo largo del tiempo, podemos tener pérdidas de seguimiento en los dos grupos de comparación, pérdidas de seguimiento que sean diferenciales y, por lo tanto, tendríamos un sesgo de selección o podríamos tener un sesgo de selección. Por lo tanto, en el caso en el que tuviéramos todos los recursos para diseñar un ensayo clínico a largo plazo que nos permitiera responder a nuestra pregunta causal, cuál es el impacto de la simplificación a terapia doble en los outcomes a largo plazo que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta que la aleatorización únicamente garantiza la ausencia de confusión en ese momento, en el momento de la aleatorización, que no garantiza que haya confusión post-aleatorización y que no garantiza que haya un sesgo de selección. Por lo tanto, necesitaríamos ajustar por variables de confusión postbasales utilizando los métodos analíticos que utilizamos cuando hacemos análisis de estudios observacionales para corregir por la falta de confusión o métodos más complejos. Por lo tanto, nos planteamos que es difícil hacer el ensayo clínico y vamos a utilizar datos observacionales para emular el ensayo Diana, que hemos comentado antes. Lo vamos a hacer con datos de la cohorte CORIS y entonces para eso os voy a dar dos pinceladas de la información que se recoge. Sabéis bien que CORIS es una cohorte abierta, prospectiva y multicéntrica de adultos VIH positivos, naif a tratamiento antirretroviral, reclutados desde enero de 2004. Actualmente, la fecha de censura administrativa es el 30 de noviembre de 2018 y la información que se recoge se puede resumir en esta diapositiva. Tenemos mucha información, seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados con esto. Tenemos información sociodemográfica, tenemos información de CD4 carga viral y CD8 a la entrada de la cohorte y en el seguimiento y además recogemos algunas otras variables analíticas como las que tenéis aquí, hemoglobina, plaquetas, glucosa, ¿vale? Como las variables que tenéis ahí señaladas. Respecto a lo que a nosotros nos interesa, recogemos enfermedades definitorias de SIDA y fecha de diagnóstico tanto a la entrada de la cohorte como en el seguimiento. Y se recoge información del tratamiento antirretroviral con la pauta, la fecha de inicio y la fecha de fin y la razón de interrupción. Tenemos información de muerte y causa de muerte reportada por los centros que participan en CORIS, no se hace cruce con los registros de mortalidad. Y se recoge información de las enfermedades no-SIDA diagnosticadas a partir de la entrada de la cohorte y reportadas por los centros. Las enfermedades no-SIDA que se recogen son cardiovasculares, renales, eventos hepáticos, neoplasias, eventos óseos, eventos neuropsiquiátricos, metabólicos y otros eventos. A 30 de noviembre de 2018, en la cohorte CORIS hay 15.500 individuos, 85% son hombres, la media de edad de la entrada de la cohorte es de 37 años, un 61% tienen transmisión por contacto homobisexual, el 85% han iniciado tratamiento y en todo el seguimiento se han observado 661 muertes. Entonces, con toda esta información, es vuestro turno. Yo me voy a ir dirigiendo casi a la pizarra para recoger las ideas. Y la idea es que tengamos claro cuál es nuestra pregunta causal, que tengamos en la cabeza el ensayo clínico que nos gustaría hacer, cuál es el ensayo Diana. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar datos de la cohorte CORIS, datos observacionales, para ver de qué forma podríamos responder a la pregunta causal. Vamos a emular o vamos a intentar emular el ensayo clínico.
Por lo tanto, yo no sé si a lo mejor nos pueden encender las luces del auditorio para que os veamos, a lo mejor no hace falta, ¿sí? Vale, pues empezamos, ¿no, Miguel? Vamos allá. Sí. ¿Hay un micrófono por si quieren hacer preguntas? Tenemos este aquí, que Sí. yo creo que vale para nosotros. Perfecto. Me está rondando la cabeza continuamente en esto, es en un ensayo clínico, en el Diana se supone que los enfermos se aleatorizan en el mismo año. Entonces, en un estudio de inferencia causal, a veces puede ser que los enfermos que empiezan la pauta A o la pauta B lo hagan en años distintos. Es decir, puede ser, ¿no? Y eso significa que en esos años distintos, por ejemplo, un plazo de 4 o 5 años, puede haber avances en la ciencia y en el manejo de otras comorbilidades que afecten a los outcomes que estén, es decir, se tiene en cuenta en esto el que tiene que ser más o menos similar el año en que los enfermos empiezan para evitar este sesgo. Este es uno de los criterios de elegibilidad. De hecho, no lo tenemos en la lista, pero quizás es algo que se puede poner. Sí. ¿No? Yo creo que con la apreciación que ha hecho Juan está muy bien, porque efectivamente nos haría falta un nuevo criterio de elegibilidad que nos dijera en qué años queremos hacer esto para que tuviera sentido. O sea, en qué año hipotéticamente se aleatorizan, para que no estén, porque uno puede haberse beneficiado de beneficios en los avances del manejo de la diabetes, de la hipertensión, que otros no. Exacto. Si estamos definiendo nuestro ensayo Diana empezando en el año 2018, entonces queremos usar datos observacionales empezando en 2018, por las razones que tú acabas de decir, Juan. Pero lo que ha dicho Juan, puede ser que esos avances en comorbilidades no afecten al objetivo del estudio. Si el objetivo del estudio es ver con el cambio a una pauta de 2 fármacos no afectan a infecciones oportunistas, a mortalidad, en relación con la infección VIH, a lo mejor esos factores se pueden emplear en diferentes momentos de las bases de datos donde hemos recogido los datos, ¿no? O sea, que también depende si esas comorbilidades pueden afectar de alguna manera al objetivo que estamos estudiando, porque si no afectan, si no estamos mirando la mortalidad cardiovascular que esté relacionada con algún fármaco, a lo mejor no tiene por qué, se puede utilizar diferentes periodos de recogida de datos. Claro. Hay 2 formas de pensar sobre esto. Una es decir, bueno, si estamos mirando outcomes o desenlaces que no están afectados por cambios en los últimos años, podemos comparar gente en 2010 con gente en 2012. Esa es una forma de pensarlo. Pero esto exige hacer un juicio de valor y exige convencer a otras personas. Cuando no hay más remedio, a lo mejor vamos a recurrir a este tipo de argumentación, pero si tenemos datos observacionales de gente en las 2 pautas de tratamiento en el mismo año, es más limpio decir, empezamos en 2018 para todos. Lo que quiere decir que no te tengo que convencer de que las comparaciones entre distintos años son válidas. Sí, vamos a comentar eso muy pronto, pero vamos a centrarnos en los criterios de elegibilidad ahora mismo, que es la parte más sencilla, en el sentido de que si tenemos los criterios de elegibilidad para el ensayo Diana, los criterios de elegibilidad para el estudio observacional deberían ser los mismos. En este caso tenemos año, tenemos, no sé si podemos ver un momentito las diapos. Sí.
Ah, claro, nos lo tienen que pasar. Sí. ¿Nos podéis enseñar las diapositivas? Gracias. Entonces, esos son los criterios de elegibilidad para el ensayo Diana. En principio, habría que buscar gente en CORIS que cumpla esos mismos criterios, más el año de calendario que Juan comentaba, y cualquier otro criterio más que pensáis que fuera importante para el ensayo Diana, se usaría también en el estudio observacional. Una de las diferencias que existen muy frecuentemente entre el ensayo Diana hipotético y entre el estudio observacional es que hay ciertos criterios de elegibilidad que no se pueden aplicar en los estudios observacionales porque están basados en cierto tipo de mediciones que no se hacen de forma sistemática en la práctica. Y cuando eso pasa, tenemos que volver a redefinir el ensayo Diana y quitar cierto tipo. No sé, un ejemplo en este caso en particular sería, pues no lo sé, si decimos queremos solo gente que haya tenido una prueba negativa de hepatitis C en el último mes. Quizás eso no se recoge de forma sistemática en el estudio observacional y por lo tanto en el ensayo Diana que vamos a emular no se podría poner ese criterio de elegibilidad. Lo que lleva a pensar, entonces, bueno, sin ese criterio de elegibilidad, ¿es aún interesante el ensayo Diana? Sí, vamos a emularlo. No lo podemos hacer. Miguel, y entonces lo que haríamos de forma práctica sería coger en el año 2018 en CORIS gente que tuviera más de 18 años, que estuviera en TAR estable con esa pauta más de 6 meses, que no hubiera tenido fracaso previo, que llevara suprimido más de 6 meses y que tuviera infección por el virus B negativa. Y quizás hay que hacerlo en 2016 para poder tener un tendríamos que irnos un poco hacia atrás para poder tener suficiente. Exacto. Muy bien. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Y yo creo que es importante destacar que, aunque esto nos parece muy obvio, muchas veces sí, puede parecerlo, ¿no? Pero muchas veces cuando intentamos responder una pregunta, ni siquiera nos planteamos, como no hemos hecho el esfuerzo de diseñar el ensayo Diana, ni siquiera tenemos tan claro cuáles serían los criterios de elegibilidad y acabamos seleccionando a los que pasaban por allí y simplificaban a terapia doble y los comparamos con todos los que también pasaban por allí y estaban en terapia triple. Y eso acaba dándonos algún problema. El ejemplo de la terapia hormonal sustitutoria es un ejemplo claro en el que aunque uno de los criterios de elegibilidad obvios era que no se hubiera tomado terapia hormonal antes de empezar el seguimiento, al usar los datos observacionales nadie pensó en eso. Simplemente dijeron, bueno, vamos a comparar las que toman terapia y las que no toman terapia, a pesar de que habían empezado terapia hace tiempo. Es decir, estaban mal los criterios de elegibilidad básicos. Y eso es más difícil que pase cuando se especifica el ensayo Diana de forma explícita. Tenemos una pregunta ahí. ¿Hay un micrófono por el público? Lo primero, siguiendo eso, que imaginemos que no es el 2018, que ponemos 2014 o 15, pues entonces tendríamos que ser todas las personas con 18 años que en ese año inician un tratamiento, ¿no? Para ser puros, con 2 análogos y un IP que inician, que no tienen hepatitis B, y de ahí tendríamos, es decir, sería bueno, me estoy liando, pero yo creo que en principio sería bueno toda la gente que empiece, bueno, claro, la gente vamos a aceptar, por ejemplo, gente que ha tenido cambios no relacionados con el fracaso, es decir, lo más puro sería personas que empiezan su tratamiento con 2 análogos y un IP, todos,
y se supone que no hay, y unos cambian y unos no cambian. Porque claro, puede haber personas que estén con un TARN estable, con 2 análogos, pero que tengan un background sin fracaso, pero que tengan un background distinto, hayan estado expuestos a otros fármacos. Luego, si yo tuviera que hacer esto, inicialmente me plantearía que es personas que han iniciado un IP, que ese es su tratamiento primero, idealmente, ¿no? ¿Puedes Sí. usar el Sí, micrófono? correcto. Hay varios micros. ¿Hay un micro por ahí, por el público? ¿No? Debe ser ese entonces. No, sí que entiendo, o sea, el punto de Juan, pero que es un poco también dependiendo de la estrategia que queramos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener un estudio de simplificación muy puro, como dices tú, todos los que han entrado con 2 IP, o sea, 2 nucleósidos y un IP y luego simplifican, o como se han hecho la mayoría de los estudios de simplificación, que lo que te importa es que los cambios no se hayan producido por fracaso y que luego simplifican. O sea, eso al final es, bueno, diseñar el estudio que queremos, ¿no? Y son distintos enfoques. Y este es exactamente el mensaje. Aquí no vamos a decidir cuál es exactamente el ensayo Diana, porque no hay tiempo, pero el diseño de un estudio observacional es exactamente el mismo que el diseño de un ensayo clínico. Todas estas preguntas que estáis haciendo son exactamente las preguntas que nos tendríamos que hacer para diseñar un ensayo clínico y son exactamente las mismas preguntas que hay que hacer cuando se diseña un análisis observacional. Y yo creo que lo que nos pasa a veces es primero que nos puede la ilusión cuando tenemos los datos observacionales, que queremos rescatar cuanta más gente mejor y nos olvidamos así y mezclamos un poco churras con merinas. Ay, pues si mezclamos a estos con estos tenemos 15 más, sobre todo en estas cosas de la simplificación, que nos hace falta seguimiento y eventos. Entonces, lo importante es que todos, yo creo que el mensaje importante de aquí, Miguel, es que cuando salgamos y queramos hacer una pregunta de este estilo, que por lo menos la primera idea que nos ronde en la cabeza antes de analizar los datos de Coris o de donde sea, es que pensemos en el ensayo, porque si os fijáis, cuando estamos pensando ahora nos surgen dudas y seguramente estas dudas no se habrían planteado si hubiéramos ido directamente a analizar el estudio observacional. Pues seguimos. Las estrategias de tratamiento, acordaos cuáles habíamos planteado, continuar con 2 análogos más un IP o simplificar a 3TC más un IP. Y la pregunta es cuáles serían las estrategias si emulamos el ensayo Diana. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre cómo se elegirían a los individuos de Coris que podrían participar en esta emulación? Tenemos una voluntaria. Gracias. No sé dónde está el micrófono. A mí la principal duda que me surge es que tenemos muy claro cuándo empiezan el seguimiento de los pacientes que pasan a IP más 3TC en biterapia. Pero ¿cuándo empiezas el seguimiento de los pacientes que están en triple terapia? ¿Cuándo empiezas? ¿Cuál es el tiempo cero del grupo control? Porque me parece muy difícil diseñarlo para que no haya sesgos. Claro. Este es un punto clave. Es un punto clave. Una posible... ¿Quieres que No, sí. Una posible forma de hacerlo, hay varias, pero deja que te diga una. Diríamos, bueno, en el mes de enero de 2016 vamos a comparar, vamos a poner en el grupo de simplificación a los que simplifican y en el grupo de no simplificación a los que cumplen todos los criterios de elegibilidad, pero no simplifican ese mes. De forma que el tiempo cero es el mismo para todos, es enero de 2018, para los que simplifican y para los que no. Y después podemos hacer eso otra vez en el mes de febrero y comparar los que simplifican y los que no. Y hacerlo otra vez en marzo, los que simplifican y los que no. De forma que el tiempo cero es correcto para todos, porque siempre estamos comparando en un mes dado
aquellos que cumplen los criterios de elegibilidad y simplifican, con los que cumplen los criterios de elegibilidad y no simplifican. Esa es una forma simple de hacerlo. ¿No te veo muy convencida? No, Sí. estoy procesándolo. ¿Alguien puede usar? ¿Puedes usar el...? Es una pregunta que nos estamos planteando ahora porque estamos dándole mucho a la cabeza, pero los ensayos de simplificación, por ejemplo el SWORD, no tiene en cuenta el tiempo previo. O sea, te exigen unas características, que el paciente no haya fracasado, que no tenga resistencias y demás, pero luego en el análisis... Claro, pero luego en el análisis, el propio ensayo clínico no considera el tiempo previo de indetectabilidad, que a lo mejor a nosotros sí que es un factor que si lo podemos analizar nos interesa. O sea, que al final es discutir sobre el ensayo clínico. No, pues nos dirán que lo que a nosotros nos parezca. ¿No? Ahí, claro, quiero decir, si es un concepto que tiene que ver con el diseño del ensayo y con la pregunta que nos planteamos, pero que no tiene tanto que ver con cómo luego vamos a analizar la información, sino que el resultado luego lo interpretaremos en ese contexto, porque no será lo mismo probablemente alguien que lleve 5 años indetectable que alguien que lleve 6 meses. Si eso nos va a parecer muy importante, tendríamos que meterlo en los criterios, ¿no?, de inclusión, pero si no... No, ya te entiendo perfectamente y también entiendo su posición, pero imagínate que tú pudieras buscar en la rama, digamos, no experimental, sino la control, gente como si hicieras un propensity, ¿no?, de la misma edad, el sexo y el mismo tiempo previo de exposición a esa terapia triple y luego lo sigues. Entonces, dos comentarios aquí. Uno es que hay, desde el punto de vista del diseño del ensayo diana, uno podría hacerse la pregunta de si el efecto de la simplificación de tratamiento es distinto dependiendo de la duración de tratamiento previo. Esa es una pregunta. Si eso fuera una pregunta importante en el ensayo diana, habría que asegurarse de que se estratifica el análisis o incluso el diseño por la duración de exposición. Si eso no es una pregunta importante, es decir, si cambios en el efecto que dependan de la duración no es una pregunta importante, entonces en el ensayo diana no nos preocuparía porque al aleatorizar vamos a asegurarnos de que la media de duración de tratamiento en un grupo es más o menos la misma que la media de duración de tratamiento en el otro grupo. Es decir, el no tener en cuenta la duración de tratamiento previo en un ensayo clínico no introduce sesgo, porque hay equilibrio entre los dos grupos. Pero si estamos interesados en posible modificación de efecto, entonces o hay que diseñar varios ensayos clínicos, cada uno en un grupo de gente con distinta duración previa, o hay que hacerlo en un único ensayo clínico en el que hay la suficiente potencia estadística como para estimar el efecto en cada uno de esos subgrupos. En el estudio observacional tenemos otra cosa que tener en cuenta, y es que no hay ninguna garantía de que si hacemos lo que yo estaba explicando antes, de que en el mes de enero tomamos los que simplifican y los comparamos con los que no, no hay ninguna garantía de que sus historias previas son comparables. Ahora, esto ya no es un problema de criterios de elegibilidad o de modificación de efecto. Ahora es un problema de posible confusión. Y eso es algo de lo que nos vamos a ocupar, espero que nos dé tiempo antes de acabar. Pero aquí estamos empezando a vislumbrar las diferencias entre el estudio, entre cómo pensamos sobre criterios de elegibilidad en el ensayo clínico y en el estudio observacional.
En el ensayo clínico, si es grande, nunca nos preocupa el hecho de que haya un desequilibrio serio entre los dos grupos. En el estudio observacional sí. Pero eso no influye necesariamente los criterios de elegibilidad o la definición de las estrategias de tratamiento. Eso influye en cómo vamos a analizar los datos del estudio observacional de manera distinta que en el ensayo clínico. En el ensayo clínico no hay que ajustar casi nunca por desequilibrios entre los dos grupos, en el estudio observacional siempre. Bueno, lo del tiempo es fantástico, pero yo estaba pensando que una de las razones por las cuales en la práctica clínica se simplifica, aparte fundamentalmente es para evitar toxicidad o intentar revertir la que la tiene. Entonces es posible, tenemos que considerar que en el grupo de la gente que ha simplificado es posible que haya gente con más insuficiencia renal o riesgo de tenerla, por el motivo que sea, y por eso el médico ha quitado tenofovir, por ejemplo, o tuviera riesgo cardiovascular y hubiera quitado abacanes. Entonces puede ser que el grupo que simplifica es un grupo que ya de partida tiene más riesgo cardiovascular y más riesgo de enfermedad renal crónica. Imagino que eso será confusión y que se ajustará. Claro. Sí, lo que acabas de decir, Juan, precisamente hace referencia a la confusión, a que los grupos no son comparables, no son intercambiables y por eso podremos ajustar. Pero yo creo que merece la pena insistir en que por la confusión podemos ajustar. Siempre puede haber confusión residual, luego lo veremos, pero podemos ajustar, pero el time zero a mí me parece clave, porque es verdad que en Coris hemos hecho alguna cosa de simplificación y parece que todos tenemos claro, en algún momento cuando empezamos a hacerlo, decían, bueno, la simplificación en aquellos que simplifican, el momento a partir del cual empezamos a seguirles es en la fecha de simplificación. Bueno, era una posibilidad, pero claro, ¿cuál es esa fecha equivalente en los que nos simplifican? Claro, y esa es la madre del cordero. Exacto. ¿Podemos pasar a confusión? Pasamos a confusión. Porque parece que es donde la mayoría de las preguntas están. Aquí, exacto. Sí, bueno, lo decíamos en el ensayo Diana, en el momento de la aleatorización asignamos a los individuos a recibir una de las dos pautas y como los asignamos de forma aleatoria, estamos asegurando que los dos grupos que queremos comparar son intercambiables, es decir, son idénticos en todo, excepto en la exposición de interés. La pregunta es, en relación a todo lo que estáis comentando, efectivamente, por todo lo que comentabas, Juan, hace un segundo, seguramente la gente que simplifica terapia doble es diferente a la gente que no simplifica. Por lo tanto, ¿de qué forma pensáis que podemos conseguir que los grupos a comparar en el estudio observacional sean lo más parecidos posible, intentando que sean idénticos, es decir, que sean intercambiables si es que se puede? ¿De qué forma se os ocurre que podemos conseguir emular la aleatorización? Porque la parte clave aquí es que en el ensayo Diana los dos grupos son comparables porque hemos asignado el tratamiento de forma al azar. En el análisis observacional que emula el ensayo Diana, cuando ya hemos emulado los criterios de elegibilidad, las estrategias de tratamiento, el principio de seguimiento, el tiempo cero, el outcome, cuando todo eso está ya, tenemos que enfrentarnos al hecho de que es un estudio observacional. Y a pesar de que ya hemos solucionado todo lo que causa tantos problemas en estudios observacionales, ahora nos queda por emular la parte más difícil, que es la aleatorización. Y la forma en que emulamos la aleatorización es ajustando por los factores de confusión. Si pudiéramos ajustar por todos los factores de confusión, no habría ninguna diferencia entre un estudio observacional y un ensayo clínico. La cuestión es que no sabemos si podemos ajustar por todos los factores de confusión, y eso es por lo que nuestra
preferencia es siempre por un ensayo clínico. Pero puesto que no tenemos el ensayo clínico y solo podemos usar el estudio observacional, ¿cuáles son los factores de confusión? ¿Cuáles son las razones que hacen distintos a los dos grupos y que tenemos que ajustar? Esa es la pregunta. Claro, entonces antes... ¿Y cuáles serían? José María antes ha dicho duración de tratamiento, estás hablando de sexo, edad... Claro, comorbilidades, sexo, edad, comorbilidades, sí, sí. Comorbilidades. Adherencia no se recoge. Con medicación. Con medicación. ¿Qué más? Motivo de la simplificación. ¿Y en los que no simplifican? ¿Perdón? Nadir de CD4 sí da previo. Nadir de CD4. Ah. Sí, las características sociodemográficas. ¿Cuáles? Bueno, de hábitos y conductas. Sí. Amigos, aquí arriba. Hola. Hola, ¿qué tal? Irma, estoy aquí arriba. Estáis ahí hablando. Y no, a mí me parece que esto es, tienes que reproducir lo mismo que si fuera un ensayo clínico aleatorizado, y entonces tienes que poner las mismas variables. Entonces, entre otras cosas, tendrías que poner primero tiempo de carga viral indetectable, igual que en un ensayo clínico cuando lo teorizas a simplificación. No es lo mismo que una persona lleve 2 meses con triple terapia a que lleve 8 meses o 8 años con triple terapia. Y por lo tanto, la carga viral, o sea, el tiempo de tratamiento debía ser también una variable a tener en cuenta. Probablemente los CD4, que son también factores de confusión muchas veces, los CD4 basales, es decir, tienes que reproducir de alguna manera lo mismo que irías a reproducir en el ensayo clínico inicial, y por lo tanto, si en el ensayo clínico inicial vas a estratificar por CD4 o por carga viral, también aquí deberías tener en cuenta que por cada caso que eliges, por cada paciente que simplifica, tienes que elegir una persona que sea más o menos similar en el tiempo en el que inició el tratamiento y en el tiempo que inició con CD4 similares y con carga viral similar, creo yo. Esto es, al fin y al cabo, no sé si es o no, y digo una barbaridad, yo no soy de esto de la metodología, pero es algo parecido a los casos y controles. Tienes que, de alguna manera, elegir 2 grupos que sean los más parecidos en el tiempo, ¿no? Y en el momento. Pero estarías planteando esto, el diseño de casos y controles, o lo que decían antes por ahí de aparear, como una estrategia para emular la aleatorización, entiendo. De alguna manera, o sea, si tú quieres elegir y comparar en una corte, por ejemplo, los que simplifican o no, por cada persona que simplifica, tienes que buscar una persona que no simplifique y que tenga características parecidas. Es decir, por ejemplo, tiempo de tratamiento en detectabilidad, CD4 en el momento basal, carga viral en el momento basal. Es decir, que eso también lo tendrías en un ensayo. Si reproduces un ensayo clínico, eso lo harías en un ensayo clínico, ¿no? Un par de comentarios, porque estaba ya llegando al tiempo final. Uno es que si en un ensayo clínico de verdad se recogen este tipo de
variables. Es para hacer un análisis por subgrupos. Es decir, cuando esto se recoge en un ensayo clínico es porque estamos interesados en si el efecto cambia en cada uno de esos grupos. Cambia en gente que ha tenido una duración de tratamiento más larga, cambia en gente que tiene cierta comorbilidad, como insuficiencia renal, etc. No lo necesitamos, no necesitamos nada de esto en un ensayo clínico para obtener un estimador insesgado del efecto global. Cuando uno diseña un ensayo clínico, no ajusta por nada, casi nunca, ¿no? Entonces, esto son posibles modificadores de efecto en un ensayo clínico y es algo que se puede hacer o no, es completamente opcional. Ahora estamos hablando sobre un estudio observacional y esto no es opcional, porque hay que ajustar por todo esto para obtener un estimador insesgado del efecto global. Si no, no se puede. Esa es la diferencia clave. En un ensayo clínico no esperamos factores de confusión, porque todas esas cosas están equilibradas entre los dos grupos, si se ha hecho bien la aleatorización y hay mucha gente. En un estudio observacional, todos esos factores no tienen por qué estar equilibrados y por lo tanto hay que ajustar por ellos para obtener el efecto causal sin sesgo. En el ensayo clínico no hay que ajustar por ellos, es opcional si se recogen esos datos o no. Y esa es una diferencia clave. Cuando vamos a usar estos factores para emular la randomización, la aleatorización en el ensayo clínico. Pero en el ensayo clínico de verdad no hay que emularla porque existe. Luego no hacen falta esos factores. La parte número 2 de mi comentario es que cuando estos factores se han recogido en el estudio observacional, entonces se puede ajustar por ellos. Y hay muchas formas en que se puede ajustar. Una es lo que un par de personas han dicho, es usar apareamiento, es decir, por cada persona en el grupo experimental, con ciertas características, se busca otra persona en el grupo control con las mismas características. Esa es una posible forma de ajustar por todos esos factores. Hay muchas otras. Esa es una. Pero el punto clave es que en el ensayo clínico de verdad no hace falta ajustar por nada de esto. Y este es el punto en el que se diferencian los estudios observacionales y los ensayos clínicos. La no necesidad de ajuste por factores basales cuando estamos intentando estimar un efecto por intención de tratar. De hecho, esta es la única diferencia. El resto del análisis es exactamente el mismo, en un ensayo clínico o en un análisis observacional de una cohorte como CORIS. Inés. Un comentario rápido, que creo que para que quede claro el concepto, que yo creo que el motivo de la simplificación habría que sacarlo de la lista de cosas que consideramos para emular la aleatorización, porque en el grupo control no tienes un motivo de simplificación, esto es solo para el grupo de intervención. Entonces, luego habrá que considerarlo de otra forma, pero en esta parte habría que quitarlo. Cierto. Sí. Quizás el motivo de simplificación puede ser simplemente una parte de las comorbilidades, quizás. Sí. Refleja algo inherente a los pacientes por lo que tendrás que ajustar, pero no puedes ajustar por eso. Cierto, cierto. Importante es el tiempo previo de exposición, pero la otra es mirando en el futuro. ¿Hasta cuándo miramos? Porque muchos de estos pacientes y con esta pauta eventualmente han cambiado a un inhibidor de la integrasa. Esto es, entonces es un diseño de intention to treat puro y es luego no, o la observación es hasta, es decir, es la última visita, momento que ocurre el evento o momento en que cambia una pauta que no es, ¿sabes? O sea, el tiempo de seguimiento, ¿cuál va a ser? Porque
porque si hacemos un intention to treat puro, el grupo, cada uno de los grupos puede haber evolucionado a pautas que le hayan conferido más ventajas, ¿no? Y eso es algo que puede pasar tanto en un ensayo clínico como en un estudio observacional. Eso es lo que estaba diciendo Inma, de cómo cuando hacemos una intención de tratar no se ajusta por nada de eso, pero cuando estamos intentando estimar el efecto por protocolo hay que ajustar por todas esas diferencias, tanto en el ensayo clínico como en el estudio observacional. Vuelvo a lo que he dicho antes. La única diferencia que existe entre un ensayo clínico y un estudio observacional es que cuando estamos haciendo algo por intención de tratar, en el estudio observacional hay que ajustar por los factores de confusión y en el ensayo clínico no. El resto de los componentes del diseño es exactamente el mismo. Y cuando no es el mismo, los estudios observacionales están mal. Pero están mal por razones que tienen nada que ver con el hecho de que sean observacionales. Simplemente se han diseñado mal, como se podría haber diseñado mal un ensayo clínico. Pues se nos ha echado el tiempo encima. Yo no sé si puedo pedir que pongáis las diapos de nuevo en la pantalla para ir cerrando. Yo creo que el resumen y las ideas con las que tenemos que quedarnos de este taller es que cuando nos hacemos una pregunta causal es necesario que especifiquemos el ensayo Diana, lo que hemos llamado el Target Trial, el ensayo Diana. Solo si especificamos el ensayo Diana, si tenemos claro cuál es nuestro ensayo Diana, seremos capaces de dar respuesta a esa pregunta causal. Y la forma de responder la pregunta causal podría ser, por un lado, llevando a cabo el ensayo Diana, pero hemos dicho que eso puede tener muchas dificultades, especialmente que tenemos que esperar mucho tiempo y nos harían falta muchos recursos, o podemos responder también a la pregunta causal emulando el ensayo Diana con datos observacionales, es decir, podemos hacer inferencia causal utilizando datos observacionales. Pero es importante y es clave que antes de responder a preguntas de este estilo, a partir de datos observacionales, perdamos, entre comillas, o ganemos un tiempo diseñando y especificando cuál sería el ensayo Diana que nos gustaría hacer. Porque, lo decía Miguel, utilizamos datos observacionales porque no podemos utilizar ensayos clínicos. Entonces, a modo de resumen, cuando alguien nos presente una estimación de un efecto causal a partir de datos observacionales, deberíamos preguntarle siempre ¿cuál es el ensayo Diana? ¿Cuál es el ensayo Diana? ¿Cuál es el protocolo de ese ensayo Diana que te habría gustado diseñar, que te habría gustado llevar a cabo? Si pone cara un poco de no saber por dónde le vienen las cosas, deberíamos ayudarle a especificar el ensayo Diana. Y si no se puede especificar un ensayo Diana, no podemos hacer inferencia causal a partir de datos observacionales. Y este sería el resumen. Entonces, muchas gracias de parte de Miguel y mía por haber estado aquí. Esperamos que os haya sido útil el taller. Gracias.